Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura latina en la Gran Manzana, celebrando su riqueza y contribuciones a esta sociedad. Iniciamos en Bushwick con las Brujas de Brooklyn, dos gemelas afrodominicanas profesoras de CUNY que nos hablan de cómo su amplia definición del término bruja ha servido en sus prácticas de sanación, especialmente entre las mujeres. Luego conversamos con el cantaor de flamenco Miguel Poveda, quien además de presentarnos su tributo a Federico García Lorca, nos habla de su lucha en apoyo a la comunidad LGTB y sobre su posición respecto al uso de un vientre subrogado que le permitió ser padre. En el Instituto Cervantes, la galardonada poeta Carmen Bollosa entrevista al escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, ganador del premio Alfaguara, y quien a través de sus historias pinta un retrato urbano del actual Bogotá. Después, vamos a la Guelaguetza Familiar, programa que busca reunir a adultos mayores de 60 años con sus familiares en los Estados Unidos y hacerlos embajadores culturales para educar a las nuevas generaciones de migrantes. Finalizamos con la entrevista al músico afroamericano Otura Moon y su nuevo proyecto Ife. Este sacerdote babalao de la religión yoruba ha sido vanguardia en la escena musical puertorriqueña desde su llegada a fines de los 90. Y ahora, vamos con las Brujas de Brooklyn. Una bruja es tradicionalmente una mujer que se involucra en la magia, la manifestación espiritual, pero sabemos que el término bruja no tiene muchas connotaciones positivas en Latinoamérica o el Caribe. Entonces nosotros lo que queremos hacer o estamos haciendo es reclamando el poder de este título de bruja, porque tradicionalmente una bruja en historia es una mujer que es bien poderosa, segura de sí misma, bien rebelde, pero se enfoca en sanación. Mi nombre es Miguelina Rodríguez, doctora Rodríguez. Yo soy profesora en CUNY, soy gemela con Griselda y soy la mitad de las Brujas de Brooklyn. Soy también la doctora Griselda Rodríguez Solomón, doy clases, soy profesora en City College. Soy una doula también, yo le ofrezco aporte emocional y físico a la persona que están dando a luz. Somos dominicana, nacida aquí, pero nos criamos en la República Dominicana desde los 5 meses hasta casi los 4 años y tenemos una conexión bien profunda con el país. Cuando regresamos de la República Dominicana, casi los 4 años, desde esa edad hasta ahora hemos vivido en Brooklyn. Fue un condado que nos dio mucho en términos de la manera que nos identificamos. Como mujeres negras, como afro-latinas, tiene mucho que ver que nos criamos en una época en los 80 y en los 90 que New York City no es lo que es hoy. Los hipsters and the lattes y el gentrification que vemos ahora, había mucha droga, había mucha violencia, pero había mucha comunidad. No podemos hablar de la identidad y no hablar de estas tradiciones ancestrales. Yo creo que cuando entendemos el papel que la colonización tuvo en la República Dominicana, en Latinoamérica, y entender que muchas de las tradiciones que nuestra mamá o nuestro papá practican son cosas que fueron forzadas, el catolicismo hasta el español y cierta práctica que con la educación, Griselda y yo entendemos que eso fue algo que nos forzaron para olvidar las tradiciones indígenas y africanas. Y en eso hay como una ruptura en la identidad. Y reclamando una identidad tiene que incluir todo, una palabra bruja, hacer un té en vez de beberse una pastilla, o sentarse en meditación y tener un altar en un cuarto y no tener que ir como a una iglesia a rezar. Estamos reclamando prácticas ancestrales que tienen mucho poder para sanar y ayudarnos a vivir una vida más profunda hoy. Las Brujas de Brooklyn en particular nos enfocamos en la sanación del vientre, que ese es el centro de la mujer, el poder de la mujer. Sin vientre no hay humanidad. Hablamos mucho sobre la menstruación de la mujer, pero también ayudándole a la mujer y a los seres humanos a entender que el vientre de la mujer también es donde nacen ideas, proyectos, relaciones. ¿Cómo es una manera que se comporta una bruja, right? Como que hay una expectativa que Griselda y yo llegamos y la rompemos. Y lo más importante es cultivar un ambiente que la mujer se sienta segura. Porque una cosa bien esencial de nuestro taller es que tratamos de presentar una experiencia donde la mujer pierda la vergüenza. La mujer ha sido indoctrinada con un nivel de vergüenza que nos mantiene como controlada y como una prisionera de sí misma. Cuando una mujer no tiene vergüenza, no puede ser controlada.
Siendo gemela no hace bruja, siendo bruja no hace gemela. Tenemos una magia y siendo gemela nos ha dado mucha compasión, mucha paciencia, mucho entendimiento, porque nosotras somos mejores amigas, nos respetamos mucho, pero para llegar a este nivel tuvimos que como entender que tenemos que respetarnos. Y una de las maneras que yo la respeto es entendiéndola. Eso puede desarrollar más compasión en mí. Y en mucha cultura africana hay creencia que los gemelos que nos criamos en un saco traen muchas bendiciones porque es dos humanos siendo cargados a la vez. Yo creo que es algo mágico. Okay. Hi, I'm Richard. And I am Alfonso. We are the Sainz Diaz family, and we will try to summarize what we have learned during the quarantine in a few sentences. Losing a dog is like losing a sibling or a parent. That is how we started this period, and it still hurts. Then we both got sick. My lesson is that Richard is prepared to save my life. Durante los últimos 16 días no he podido trabajar. We were lucky to have health insurance and a dedicated doctor, but there are many who don't, and we must keep fighting for health care for all, regardless of income or citizenship. The kitchen is a great place to get rid of anxiety, and when we do it together, it's even more fun. This period has shown me the importance of human touch and connections through hugging and kissing my husband, and phone calls and video calls with loved ones. And that is more or less what we have learned during these past few weeks at home. La primera vez que yo escuché flamenco en vivo fue en una peña flamenca de Badalona, de donde yo soy, y ahí sentado en mi butaca escuchando cantar a una cantadora que se llama Paqui Lara, me dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces todo lo que yo escuchaba lo volcaba los fines de semana en las peñas culturales andaluzas, ¿no? Vamos a recibir a Miguel Póveda León. Tenía tanto amor por el arte que yo no tenía miedo. Ahora con el tiempo tengo no miedo, pero sí más respeto. Hay un compromiso y todo se hace más complicado, pero por lo menos hay un bagaje, una experiencia y mi manera de cantar suena ya afortunadamente bien distinta a la que tenía cuando empezaba. Vender un disco de flamenco es muy complicado. Primero porque yo soy también muy partidario de ver el flamenco en directo, de escucharlo. Es una música muy viva. Que la memoria lo olvide. Lo que ocurre es que la industria apuesta por otro género y uno tiene que buscarse también las artimañas para hacerle llegar el flamenco tradicional y la música de raíz a las nuevas generaciones, a la gente joven. Y ahora sí que no paso yo. Conforme se iba acercando la fecha de cumplir 30 años en la música, pues quise hacer un trabajo especial y mostrar en una trilogía de discos pues 3 vertientes. Entonces una, por supuesto, era un disco de flamenco tradicional clásico, uno de canciones que yo escuchaba de pequeño y otro en el universo de la poesía, y en este caso quería Federico. Yo quería hacer esa trilogía, pero me centré primero en Federico y fue tal la obsesión que me olvidé del resto de los discos. Había 1000 Federicos tendidos para siempre en el desván del tiempo. Y el compromiso de hacerle música, de escoger los poemas, de hacerlo un trabajo un poco en solitario, de dialogar yo directamente con el poeta, eso me llevó a una locura. Su personalidad, los aspectos personales me han removido los cimientos y yo quiero ser, hasta que me muera, como Federico. Cuando se hundieron la forma pura, bajo el cri-cri de la margarita, comprendí que me habían asesinado. Creo que el flamenco ya no es machista, va evolucionando como evoluciona la sociedad, afortunadamente. Ha sabido crecer también, adaptarse a los tiempos, darle el lugar que siempre ha merecido la mujer también en el cante. Y el hecho de yo ser homosexual, en el flamenco tampoco me ha ocasionado problemas. Siempre hay un cerebrito chiquitito por ahí que dice tonterías, pero
ocurre en la vida en general, no solamente en el flamenco. Entendí también que contarlo también era bueno y hablar de esto con naturalidad, porque así lo es. Mi amor es tan puro como el que ha sentido mi padre por mi madre o mi madre por mi padre, ¿no? Bueno, lo de ser papá no lo tenía descartado de mi cabeza, pero surgió ese deseo y habían puertas que se podían abrir para dar la oportunidad. Indagué, investigué, lo medité y casi me convenció más la mujer que gestó a mi hijo. Y nada, y finalmente pues vino mi hijo y hemos formado algo muy especial. O sea, sé que hay opiniones de todo tipo, pero me importa saber que esa familia hoy día es también mi familia, que aman a mi hijo como si fuese suyo, porque lo es también, y que yo los amo a ellos y que tenemos formado un universo súper bonito. Hoy tenemos con nosotros a un escritor formidable. Es para mí un honor hoy entrevistar aquí a Juan Gabriel Vázquez. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Un placer, Carmen. Vamos a intentar hacer un corto retrato de ti mismo. Muy bien. Empezar por tu formación como lector, que empezó, si no entiendo mal, en la casa. Sí, vengo de una familia de lectores, crecí rodeado de libros y empecé desde muy niño a leer lo que ahora me parece que son los clásicos predecibles en mi generación. Dumas, a Emilio Salgari, a Verne, todos los libros de Verne. Y esa fue mi formación de lector. Luego ya cuando las cosas comenzaron a ponerse más serias, en la adolescencia, empecé a entender lo que era la novela latinoamericana leyendo a Fuentes, a García Márquez, a Cortázar. ¿Había autoras en aquellos clásicos o aquellos primeros que leíste? Bueno, estaba Edith Blyton, el primer libro que fue mío, se llamaba Shadow, el perro pastor. Luego fue en mi adolescencia tardía, ya cuando la literatura comenzaba a ser algo serio, Virginia Woolf, que es una querencia de la que no me he separado. Entonces nunca. Tu infancia rodeado de libros y tu encuentro, llamémosle, con la ciudad. La ciudad como espacio histórico, Bogotá, las calles y las esquinas por donde yo caminaba con la conciencia de que en esta esquina habían matado a Rafael Uribe Uribe, en esta otra habían matado a Jorge Eliezer Gaitán. Esa idea de la historia vivida como algo real, tangible, me marcó mucho. Colombia navegó un poco en contravía. Mientras que Fuentes estaba escribiendo La región más transparente y Vargas Llosa estaba escribiendo La ciudad de los perros. Estas novelas urbanas, ¿no? Mientras tanto, entonces, García Márquez estaba haciendo 100 un años de soledad. pueblito de Macondo de 4.000 habitantes. De manera que para mí fue difícil encontrar a Bogotá en la literatura. Me tocó inventar una Bogotá para mí, sobre la que no había modelos. Viniendo de un escritor colombiano de tu generación, ¿cómo dirías que es tu relación con la violencia? Es un tema que me obsesiona. Yo crecí, por cuestiones generacionales me obsesiona, porque crecí en una Colombia marcada por un tipo de violencia muy especial, que era la guerra que declaró el narcotráfico contra el país y que nos tomó a los ciudadanos como rehenes. Sufríamos además una violencia pequeña, soterrada, una especie de guerra larvada que nos cambió como generación. Una cultura de la violencia. Sí. Es una cultura de la violencia, está muy bien puesto porque además ha sido capaz de pasar de generación en generación y no nos hemos librado de ella. Y a mí siempre me ha importado mucho hacer lo que para mí debe hacer la literatura, que es contar el lado invisible de esos fenómenos muy visibles, pero desde un balance ético que es muy difícil de mantener. Hablar de todo esto sin eufemismos, sin tonterías,
pero también sin amarillismo, sin sensacionalismo. Y no haciendo narcocultura, que sería sintonizar en el mismo tono de la violencia, y tú das en realidad una lección de una sabiduría filosófica, literaria, ética, extraordinaria con tus novelas. Pues gracias. Te agradezco muchísimo esta conversación. No te puedes escapar sin contestarnos. ¿Qué es para ti Nueva York? Por un lado, es una fuente de literatura que a mí me ha marcado siempre. El Gran Gatsby es una de las novelas a las que vuelvo constantemente. Y si me pongo a partir de ahí a hacer el inventario de las novelas escritas por escritores de Nueva York o que suceden en Nueva York, que tienen una relación directa con la ciudad, que me han marcado fuertemente, el inventario es enorme. Esto es increíble porque te estás haciendo un autorretrato tuyo de escritor. Cómo tú reconstruyes una ciudad, un mundo, y lo reconstruyes a través de los libros. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa, este es Nueva York. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabi y nos vamos a ir caminando hacia el autobús. Vamos a tratar de subir en orden. No pueden caminar rápido, entonces no tienen que correr, vamos a hacerlo muy despacio. Salimos mucho a comunidades y en las comunidades nos encontramos a los adultos mayores viviendo solos. Entonces pensamos en qué hacer para que esos señores volvieran a reencontrarse con sus hijos que están de manera indocumentada en este país. Son casi 30 años que no he podido ver a mi mamá o abrazarla físicamente. Todos tenemos el mismo sentimiento, todos los que estamos aquí, pero todos estamos en una misma línea. Mis hijos también, al igual, están muy contentos. It feels great. We already have a bunch of presents for her at home for Christmas. It's gonna be awesome. Y fue como nació Guelaguetza Familiar Intercambio Cultural Oaxaca, Estados Unidos. Porque yo no me imaginaba cuando él me dijo que pensaba venirse para acá, pues no tenemos dinero, ¿cómo te vas a ir? ¿Quién te va a ayudar? Pues ya se imaginará cómo siente uno, ¿no? Cuando él iba para el avión, era un niño pues chiquito que iba para el avión y pues ya desde ese entonces no había visto a mi hijo en persona. Tenemos aproximadamente viviendo a 2,5 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas en todo Estados Unidos. Yo llegué a los Estados Unidos, empecé a trabajar de lavaplatos y aquí me enfoqué en eso, entonces aprendí a cocinar, me hice un cocinero, agarrando mucha experiencia de mucha gente hasta que me decidí. Es decisión, perder el miedo. Gracias a Dios, le puedo decir que tenemos un negocio donde estamos ahorita fomentando lo que es la gastronomía oaxaqueña. Pues sí, aquí con mi marido estamos los dos tratando de alzar más el negocio. Ellos vienen como embajadores culturales porque traen todas las costumbres, tradiciones de sus comunidades, desde la gastronomía, la historia de las comunidades, la lengua y una parte lo que son nuestros usos y costumbres. Ya le vi su cara de
de borreguito a medio morir para ir a abrazar a la mamá. ¡Córrale, córrale! Y pues, Itlali, mucho gusto. Es muy difícil. Es muy difícil estar apartados uno del otro, ¿no? Se hace un poquito, pero son 30 años. 30 años sin tocar a mi mamá, 30 años sin abrazarla. Es una historia que quizás que va a servir, va a inspirar a otras personas, ¿no? Eso, me parece muy bonito. ¿Qué dice tu mamá por ahí? Enseñaste bien tu carita, porque esta es una emoción muy, muy bonita. Vente de este lado, bueno, ahorita lo que se toma la foto, vamos a platicar. Cuéntame, ¿qué es lo que más recuerdas de tu mamá de México? ¿Qué hace mucho que no veías? Mi nombre es Oturamun y el nombre de mi grupo es Ife. Ife inició como un deseo por mi parte como productor de música en general, hacer algún tipo de expresión mío, porque yo estaba muchas veces ahí en Puerto Rico haciendo producciones por otro cantante, rapero, otro, y llegué a un cruce camino que yo iba a irme de Puerto Rico o hacer algo mío. Y pensé que yo quería hacer un tipo de proyecto que reflejaba la influencia que yo tenía, que más bien son el jazz americano, porque soy afroamericano, la rumba cubana, que era música que para mí eran gemanos del jazz, y la música de orisha, porque cuando yo empecé a pensar y dedicarme un poco a la música, como la religión yoruba me llamaba como un medio de entender el mundo invisible, porque ya yo soy babalao de hace 3 años iniciado en Cuba. Haciendo una fusión de todas esas cosas, la influencia, los porqué y la idioma musical moderna con un framework antiguo. De la palabra Ife que yo vi en un logo de Life Magazine y me di cuenta que el logo de Life tenía los colores rojo y blanco. En la región yoruba, rojo y blanco es de Changó, el dueño del baile de la música. Y yo, Changó quiere decir algo aquí, ¿qué es lo que es? Y ahí vi que si tú sacas el L de Life, tiene Ife. Y Ife en yoruba quiere decir amor y expansión. 1, 2, 3. El primer disco se llama Ejiogbe, pero se escribe como en el signo de Ifa, que parece como que 1, 1, 1, 1, signo de suma, 1, 1, 1, 1. El concepto del disco está basado en el mismo signo, Ejiogbe. Ejiogbe es el primer signo en un cuerpo de signos de Ifa, que nosotros como sacerdotes de Ifa en la religión son encargados de la divinación dentro de la religión. Y el sistema que nosotros usamos se llama Ifa. Dentro de ese sistema hay 256 signos que podrían ser caminos que una orisha o rúmila han vivido antes. Entonces, conociendo los signos, son conociendo vidas o destinos divinos. El primer destino es Ejiogbe. Cuando sale Ejiogbe en divinación, eso marca golpe de estado. Ahí va a haber un cambio ahí. Dice rey muerto, rey puesto. La idea es un principio, un golpe de estado, una revolución. ¿Cómo sonará?
El disco empieza con el rezo de ese mismo signo y de ahí para adelante estamos hablando de cierto cambio. El segundo tema, Banga. Banga es un tema que habla de la libertad, pero en la religión quien gana las guerras es Ogún. Su armamento es el machete, pero el machete en Puerto Rico está conocido como un icono o una cosa de la revolución a través de los macheteros, ¿verdad? Y el disco tiene muchas cosas que son así, como que temas que son universal, como el perdón. Todo el mundo tiene que leer con eso, ¿sabes? El perdón a uno, para que uno pueda recibir amor, y perdón a otro, para que tú no lleves una carga negativa y una cosa pesada, tú tienes que aprender a perdonar. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos www.tv.cuny.edu.